Hace más de 3000 años, cuando el mundo aún era joven y los hombres creían que los faraones eran dioses, Egipto se alzaba como el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra. Sus templos gigantescos tocaban el cielo y sus sacerdotes decían conocer los secretos de la vida y de la muerte. Pero bajo el mármol tallado y el oro reluciente, existía una verdad que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, que todo aquel esplendor reposaba sobre la espalda rota de un pueblo esclavizado. Ese pueblo era Israel. Descendientes de Jacob, hijos de una promesa antigua, los hebreos habían llegado a Egipto siglos atrás, cuando una gran hambruna azotó la tierra. Al principio fueron recibidos con honor, pues uno de los suyos, José, había salvado a Egipto del desastre. Pero los años pasaron, los reyes cambiaron, las memorias se desvanecieron, y lo que una vez fue alianza se convirtió en temor. El nuevo faraón no conocía a José, ni quería conocerlo. Solo veía números, cientos de miles de esclavos viviendo dentro de sus fronteras. Hombres fuertes, mujeres fértiles, niños corriendo por doquier. Los hebreos se multiplicaban, y eso era peligroso para quien todo lo quería controlar. Así que dictó un decreto impensable, una orden que heló la sangre de madres y arrancó lágrimas a los cielos. Todo varón hebreo recién nacido debía morir. No habría compasión, no habría excepción. El río Nilo, símbolo de vida para Egipto, se convertiría en el cementerio de los hijos de Israel. En medio de ese horror, una mujer del pueblo levita, de nombre Jocabed, dio a luz a un hijo. Era un niño hermoso, de mirada viva, como si supiera que el mundo en el que nacía no estaba listo para él. Jocabed lo ocultó durante 3 meses, escondiéndolo entre mantas, en el silencio de las noches, temiendo cada paso de los soldados que patrullaban la ciudad. Pero sabía que no podía esconderlo para siempre. Una mañana, con el corazón hecho pedazos pero la fe intacta, tejió una pequeña arca con juncos del río, la cubrió con brea para que flotara y colocó allí al niño. Lo envolvió con una manta, lo besó por última vez y lo depositó entre los juncos del Nilo. Su hermana Miriam se escondió a lo lejos, vigilando entre las ramas, esperando un milagro. Y el milagro llegó. La hija del faraón descendió al río con sus sirvientas. Cuando vio la cesta flotando entre los juncos, ordenó que se la trajeran. Al abrirla encontró al niño, que lloraba, pero no con miedo, sino con una fuerza que conmovió incluso a una princesa de sangre real. Ella supo de inmediato que era un niño hebreo, y sin embargo, no lo entregó. No lo arrojó al agua como dictaba la ley de su padre. Lo tomó entre sus brazos y lo adoptó como suyo. Lo llamó Moisés, porque de las aguas lo he sacado. Así, el niño que debía morir por decreto del faraón fue criado como hijo de su propia casa. Moisés creció en palacio, rodeado de mármol, sirvientes, conocimientos y privilegios. Aprendió a leer jeroglíficos, a hablar como un egipcio, a caminar como un noble, a pensar como un guerrero. Pero en su sangre latía otro fuego. No lo sabía aún, pero cada latido de su corazón era una señal de que no pertenecía a ese mundo de oro y poder. Había sido salvado por una promesa invisible, guardado por una fuerza más poderosa que la de los dioses de Egipto. Y mientras los años pasaban, las cadenas de su pueblo seguían resonando, incluso tras los muros del palacio, porque la sangre no miente, y aunque lo vistieran con túnicas de lino fino, aunque comiera en la mesa del faraón, Moisés seguía siendo uno de ellos, un hebreo, y esa verdad estaba a punto de despertar. Moisés creció entre columnas de mármol blanco, aprendiendo a montar caballos de guerra, a leer los antiguos textos de los sabios egipcios y a dominar el arte de la estrategia y la palabra. Su educación fue la mejor que un joven podía recibir en todo el imperio. No había puerta que no se abriera ante él, ni voz que se atreviera a desafiarlo. Para todos, Moisés era el futuro de Egipto, un príncipe noble, justo
valiente, amado por el pueblo y respetado por la corte. Pero en su interior algo se agitaba. Había miradas que le pesaban más de la cuenta. Los ojos de los esclavos hebreos que bajaban la cabeza al verlo pasar, con mezcla de miedo, respeto y algo más, un reconocimiento silencioso, como si vieran en él a uno de los suyos, como si supieran algo que él aún no sabía. Y entonces llegó el día, una palabra, una mirada, una frase susurrada a medias. Nadie recuerda cómo comenzó, solo que una duda se encendió en el corazón de Moisés, como una chispa que encuentra paja seca. ¿Quién era en realidad? Comenzó a hacer preguntas, preguntas incómodas, preguntas que ningún príncipe debía hacer. Acudió a la mujer que lo crió, la princesa del Nilo, y le exigió respuestas. Ella quiso protegerlo con silencio, pero ya era demasiado tarde. La verdad clamaba desde el fondo de su alma. Era hebreo. Su sangre no era real. No era hijo de faraones, sino de esclavos. Su madre no era la mujer que lo cubrió de seda, sino una humilde sierva que lo escondió del verdugo. Su verdadero pueblo era aquel que trabajaba bajo el sol, que caía bajo el látigo, que lloraba sin que nadie lo escuchara. Moisés no podía volver a mirar con los mismos ojos. Desde ese día, recorrió las calles con otra conciencia. Veía las heridas en las espaldas de los trabajadores, escuchaba los gritos de los capataces, sentía la humillación de los hombres y mujeres que compartían su sangre. Y entonces ocurrió. Un día cualquiera, Moisés salió a observar las obras de construcción. El sol ardía, el polvo se levantaba en nubes. Entre los gritos y las órdenes, vio a un esclavo hebreo siendo golpeado brutalmente por un capataz egipcio. Golpe tras golpe, sin pausa, sin compasión. Algo dentro de Moisés se quebró, corrió hacia ellos. La ira lo cegaba, los latidos le retumbaban en los oídos. Intervino, empujó al egipcio. Hubo una lucha breve, caótica, violenta, y en un instante el capataz yacía sin vida en la arena. Moisés lo había matado. Miró sus manos, manchadas de sangre, sangre egipcia. Había cruzado un límite invisible. Un príncipe no debía tomar justicia con sus propias manos, y menos por un esclavo. Enterró el cuerpo en la arena, temblando, mirando a su alrededor. Nadie debía saberlo. Nadie debía hablar. Pero al día siguiente, encontró a dos hebreos peleando entre sí. Trató de separarlos, de hacerlos entrar en razón, pero uno de ellos lo miró con desprecio y le dijo: ¿Quién te puso a ti por juez y señor sobre nosotros? ¿Acaso vas a matarme como mataste al egipcio? Moisés sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La noticia había corrido como el viento. Su secreto estaba expuesto, y lo peor de todo, el faraón lo sabía. Lo que vino después fue una orden directa. Moisés debía morir. No hubo juicio, no hubo defensa, solo una sentencia de muerte por traición a la corona. El príncipe se convirtió en fugitivo, huyó al desierto, cruzó las fronteras de Egipto, solo, sin provisiones, sin armadura, sin nombre. El hombre que había sido formado para liderar ejércitos, ahora caminaba descalzo entre dunas, perseguido por su pasado, sin saber quién era ni a dónde pertenecía. Y mientras el sol caía como fuego sobre su piel y las noches le helaban los huesos, una pregunta lo atormentaba. ¿Dónde estaba Dios? Ese Dios del que hablaban los esclavos, ese Dios que había prometido libertad a su pueblo, ese Dios que había permitido que todo esto ocurriera. Moisés no lo sabía aún, pero el desierto no era el fin. Era el principio de algo mucho más grande, porque a veces uno tiene que perderlo todo para descubrir su verdadero propósito, y en ese vasto silencio del desierto, Dios lo estaba esperando. El desierto no perdona, ni la piel más curtida resiste mucho sin agua, ni el alma más fuerte sobrevive sin dirección. Moisés, que una vez durmió entre sábanas de lino y comió en platos de oro, ahora vagaba sin rumbo, pisando arena ardiente,
con el sol castigándole el rostro y el viento seco golpeando sus mejillas como cuchillas invisibles. No llevaba más que su ropa rota y el recuerdo de una vida que ya no existía. Había perdido su título, había perdido su hogar, había perdido su lugar en el mundo, pero en esa soledad empezabas a encontrar algo más valioso. Después de días de marcha, llegó a un pozo. No sabía en qué tierra se encontraba, solo sabía que tenía sed. Se desplomó junto al agua y mientras bebía, vio llegar a lo lejos a unas mujeres con sus rebaños. Eran 7 hermanas, pastoras, hijas de un hombre llamado Jetró, sacerdote de la tierra de Madián. Moisés apenas las saludó, pero no pasó mucho tiempo antes de que otros pastores se acercaran y empezaran a acosarlas, como lo hacían siempre, intentando apartarlas para tomar el control del pozo. Moisés, aún débil, se levantó. No podía permitirlo. Aún sin fuerza, sin armas, sin título, su espíritu de justicia seguía intacto. Se interpuso entre los hombres y las jóvenes, defendió a las pastoras, enfrentó a los intrusos y logró hacerlos huir. Las mujeres regresaron temprano a casa. Cuando su padre Jetró las vio, extrañado por la rapidez, preguntó qué había pasado. Ellas le contaron la historia del forastero que las había defendido, y Jetró, sabio y hospitalario, les dijo: ¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué no lo han traído? Invítenlo a comer. Así fue como Moisés llegó a Madián, y allí se quedó. Jetró le dio hospitalidad, y con el tiempo le dio también la mano de su hija Séfora. Moisés encontró en ella una compañera sabia, serena, profundamente espiritual. Con ella tuvo un hijo, al que llamó Gersón, que significa forastero en tierra ajena. Durante años, Moisés trabajó como pastor. Aprendió a caminar con los rebaños, a leer los signos del clima, a contemplar el silencio. Ya no era príncipe, ni líder, ni guerrero. Era solo un hombre común, viviendo una vida sencilla, en paz con la tierra y con su familia. Pero su corazón aún guardaba preguntas sin respuesta. Una de esas mañanas, como cualquier otra, Moisés guió su rebaño hacia el monte Horeb, también conocido como el monte de Dios. La jornada era larga, el aire fresco, y los animales caminaban con lentitud. Entonces lo vio. A lo lejos, un arbusto ardía, pero no era un fuego cualquiera, era un fuego que no consumía. Las llamas danzaban sobre las ramas, sin destruirlas. Era un fuego que vivía. Moisés se acercó, con la curiosidad encendida. No tenía miedo, solo asombro. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, escuchó una voz profunda, inconfundible, que parecía no venir de fuera sino de dentro del alma misma. Moisés, Moisés. Él respondió temblando: Aquí estoy. La voz dijo: No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés se arrodilló, se cubrió el rostro. Sabía que estaba en presencia de algo sagrado, eterno, indescriptible. La voz continuó: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado su clamor. He descendido para librarlos. Y te he escogido a ti, para que los saques de la esclavitud. Moisés no podía creer lo que oía. Él, el fugitivo, el asesino, el exiliado, el que huyó y renunció a todo, ¿cómo podía ser él el elegido? Con voz temblorosa respondió: ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y la respuesta fue simple, pero poderosa: Yo estaré contigo. No era una promesa vacía, era una garantía. No era Moisés quien liberaría al pueblo, era Dios a través de Moisés. Aún así, Moisés dudó, hizo preguntas. ¿Y si no me creen? ¿Y si me preguntan quién me envió? ¿Qué les diré? Y entonces, el Eterno reveló un nombre que no se había escuchado jamás en la historia humana. Un nombre que cruzaría los siglos. Yo soy el que soy.
Diles que yo soy, te ha enviado. Ese día, en medio de un monte olvidado por los hombres, un pastor fue transformado en profeta, un fugitivo en mensajero, un hombre sin rumbo, en el libertador de una nación. Moisés bajó de la montaña sabiendo que no podía seguir en Madián, que no podía quedarse cómodo mientras su pueblo sufría. Sabía que debía volver a Egipto, enfrentar su pasado, enfrentar al faraón, enfrentar sus propios miedos, porque cuando Dios llama, no hay desierto que lo detenga. El sol ya no pesaba sobre la espalda de Moisés como antes. Tras el encuentro divino en el Horeb, su rostro curtido por el viento y los años ya no mostraba temor, sino un fuego nuevo, el propósito. Dejaba atrás el rebaño, la vida tranquila, para responder a la voz que lo había llamado entre llamas que no consumían. Se despidió de Séfora, besó a su hijo, tomó el cayado y sintió en lo profundo que no estaba solo. La promesa de Dios era su escudo. En el desierto, la inquietud divina había tocado el corazón de Aarón, quien salió al encuentro de su hermano. Siglos de separación se fundieron en un abrazo, dos destinos unidos para siempre. Juntos volvieron a Egipto. Moisés reconocía cada rincón de Egipto, pero ahora todo le parecía ajeno, manchado por la esclavitud. El palacio, que antes había sido su hogar, se alzaba como una fortaleza enemiga, símbolo del poder opresor del faraón. Pero Moisés y Aarón no temblaron. Ante los ancianos de Israel, la vara se hizo serpiente y la lepra se curó con un toque. La fe renació en los corazones oprimidos, como una luz en la noche. Luego llegó el día. Ante el faraón, con la frente en alto, Moisés clamó: «Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». La respuesta fue un desprecio helado. «¿Quién es ese Señor?», preguntó el faraón, negando a Dios y negando la libertad, y la opresión se multiplicó. Látigos más crueles, trabajos más duros, una desesperación más profunda. El pueblo murmuraba, dudaba, imploraba que se detuvieran. En la soledad de la noche Moisés se quebró. «¿Por qué afliges a este pueblo?». Drenia clamó a Dios: «¿Para esto me enviaste?». Pero la voz divina resonó con firmeza: «Ahora verás lo que haré con el faraón». No solo liberarían a Israel, sino que el corazón más orgulloso sería humillado ante el mundo entero. Porque hay un solo Dios, y estaba a punto de desatar su poder. El faraón había desafiado al Dios de Israel, no con palabras, sino con el corazón endurecido como piedra negra. Y Dios respondería, no con discursos, sino con poder. A Moisés y a Aarón les esperaba una tarea imposible: romper el orgullo de un imperio. Pero Dios hablaría por medio de ellos y demostraría a Egipto que Él era el único, el verdadero, el eterno. La primera señal fue sencilla, pero poderosa. Aarón arrojó su vara, que se convirtió en serpiente. Los magos de Egipto replicaron el truco, pero la serpiente de Aarón devoró a las suyas, una advertencia silenciosa. Pero el corazón del faraón no se movió, y entonces la mano de Dios comenzó a caer sobre Egipto. Primera plaga: el agua en sangre. A la señal de Moisés, el Nilo se tiñó de rojo sangre. Los peces murieron, el río hedía, no había agua para beber. Egipto, que se arrodillaba ante el Nilo, ahora lo temía. Pero el faraón no cedió. Segunda plaga. Las ranas, millones de ranas brotaron por todas partes, cubriendo calles, templos, camas, hornos. Cada rincón de Egipto croaba sin tregua. El faraón rogó a Moisés que se las llevara. Moisés oró, y las ranas murieron, pero el faraón endureció su corazón. Tercera plaga: el polvo en garrapatas. Aarón golpeó el polvo, y este se convirtió en insectos que infestaron a hombres y animales. Ni los magos pudieron replicar esta plaga. «Esto es el dedo de Dios». «Drenia», exclamaron. Pero el faraón no escuchó. Cuarta plaga:
Las moscas nubes oscuras llenaron el aire, moscas que zumbaban como si el infierno se hubiese abierto. Pero el pueblo hebreo en Gosén no fue afectado. La diferencia era evidente, pero el faraón volvió a prometer libertad, solo para mentir. Quinta plaga: la muerte del ganado. Una peste mató a miles de animales, sacudiendo la economía egipcia. En el campamento hebreo ni uno solo pereció. El faraón confirmó la diferencia, pero su corazón se endureció. Sexta plaga: las úlceras. Ceniza del horno fue lanzada al aire, y donde caía, surgían llagas dolorosas. Ni los magos pudieron mantenerse en pie. El pueblo clamaba, pero el faraón no se quebró. Séptima plaga: el granizo y el fuego. Llovió fuego y hielo mezclado, destruyendo árboles, cultivos, casas. Solo en Gosén reinaba la calma. El faraón admitió su pecado y rogó a Moisés. La tormenta cesó, pero el corazón del faraón volvió a cerrarse. Octava plaga: las langostas. El viento trajo una nube viva, langostas que devoraron lo que el granizo había dejado, dejando la tierra desnuda y vencida. Pero el faraón seguía resistiéndose. Novena plaga: las tinieblas. Una oscuridad espesa cayó sobre Egipto, una oscuridad que se podía sentir. Durante 3 días, los egipcios no pudieron moverse, pero en Gosén brillaba la luz. El faraón, ahora nervioso, ofreció a los hebreos ir a adorar, pero exigió que dejaran sus animales. Moisés se negó. Furioso, el faraón gritó: «Vete de mi presencia, no veas más mi rostro». Moisés respondió: «Bien lo has dicho, no volveré a ver tu rostro». La guerra espiritual había llegado a su punto más alto. Una última plaga estaba por venir, la más dolorosa, la que rompería el corazón de todo Egipto. Pero esa es otra historia. El silencio se cernía sobre Egipto, un silencio denso que presagiaba un evento irreversible. Tras 9 plagas, promesas rotas y desafíos audaces, el faraón se encerraba en su palacio, creyéndose aún intocable. Pero Dios había hablado, una última vez. Moisés, con rostro grave y mirada profunda, caminó hacia el trono del faraón, sabiendo que sería la última vez que lo vería. Allí, ante su enemigo, pronunció la sentencia: «Así dice el Señor. A la medianoche yo pasaré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito. Pero entre los hijos de Israel, ni un perro moverá la lengua. Para que sepas que el Señor hace diferencia entre Egipto e Israel». El faraón no respondió, pero por dentro tembló. Moisés salió sin volver la vista atrás. Esa noche en cada casa hebrea se preparaba algo más que una cena, una señal, una salvación, un nuevo inicio. Dios había dado instrucciones precisas. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificado al atardecer. Su sangre debía marcar los dinteles de cada casa. No era un ritual, sino una protección. Porque esa noche, el ángel de la muerte cruzaría Egipto. Dentro de las casas, el ambiente era tenso. Padres pintaban con manos temblorosas, madres abrazaban a sus hijos, ancianos contaban historias. ¿De verdad pasará algo esta noche?, Swin preguntaban los jóvenes. Y entonces cayó la medianoche. Una sombra descendió, invisible, pero real. Una a una, las casas egipcias se llenaron de un llanto desgarrador. Aquel que no tenía sangre en su puerta perdió a su primogénito. Y en medio del caos, en las casas marcadas con sangre, reinaba la paz. El ángel pasaba de largo, pasaba por encima. Y así nació la Pascua, el paso del juicio sobre aquellos que están cubiertos por la sangre. En la madrugada el faraón, destrozado, mandó llamar a Moisés y a Aarón. «Levántense, salgan de en medio de mi pueblo, llévense a los hijos de Israel, vayan a servir a su Dios». Era el grito de un hombre quebrado. Y así, después de más de 400 años de esclavitud, el pueblo de Israel fue libre. Salieron con oro, ropas, ganado, honra. Los egipcios les rogaron que se fueran, dándoles todo lo que pedían. Y aquella noche,
nació una nación. Más de 600.000 personas caminaron juntas, guiadas por Dios. Una columna de nube los guiaba por el día y una columna de fuego los cubría por la noche, porque ahora Israel ya no caminaba solo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob marchaba con ellos. Los hebreos salieron de Egipto con los pies ligeros, pero el alma aún cargada de siglos de esclavitud. No sabían a dónde iban, solo sabían quién los guiaba. Dios los condujo por un camino inesperado, no hacia Canaán, sino hacia el desierto y el mar. Era una prueba, una estrategia divina, porque aunque eran libres, aún no eran valientes. No estaban listos para la guerra, pero sí para un milagro. Durante el día, una columna de nube los cubría del sol, y en la noche, una columna de fuego los iluminaba. No había dudas, Dios iba con ellos. Pero en Egipto, el faraón, consumido por la rabia y el orgullo, movilizó su ejército. 600 carrozas, jinetes, arqueros, soldados. Un ejército imperial contra un pueblo de pastores. Los hebreos acampaban frente al mar, y al alzar los ojos vieron la nube de polvo, el brillo del metal, el rugido de los caballos, y entraron en pánico. ¿Nos trajiste aquí para morir, Moisés? Drenia. Moisés, sin embargo, respondió con fe. Se levantó su cayado y declaró: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. A los egipcios que hoy veis, nunca más los volveréis a ver. El Señor peleará por vosotros. Vosotros estaréis tranquilos. Entonces, la nube que iba delante del pueblo se movió y se colocó detrás de ellos, entre los hebreos y el ejército del faraón. La noche cayó. Pero mientras los egipcios estaban atrapados en la oscuridad, el pueblo de Israel tenía luz. Y entonces ocurrió lo imposible. Dios le dijo a Moisés: Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y Moisés obedeció. El viento comenzó a soplar, un viento sobrenatural, violento, celestial. Sopló toda la noche, y el mar se abrió. Las aguas se separaron en dos columnas gigantescas, como murallas líquidas, y en medio, un camino seco, amplio, seguro. El pueblo comenzó a caminar. Miles y miles de personas cruzaban el fondo del mar, como si fuera tierra firme. A cada paso, miraban los muros de agua a ambos lados. No había tiempo para pensar, solo para avanzar. El milagro estaba en marcha. Los egipcios, al ver esto, entraron tras ellos, pero en medio del cruce, algo cambió. Las ruedas de sus carros comenzaron a desalinearse, los caballos resbalaban. El pánico entró en los soldados. «¡Huyamos! El Señor pelea por ellos contra nosotros». Gritaban. Ya era tarde. Cuando el último hebreo puso pie firme al otro lado, Moisés volvió a levantar su vara, y el mar volvió a su cauce. Las aguas cayeron como gigantes dormidos despertando. Los carros, los jinetes, el orgullo de Egipto, todo fue sepultado por las olas. Ni uno solo sobrevivió. Y en la orilla, el pueblo hebreo miraba en silencio. Por primera vez, ya no eran esclavos, ya no eran fugitivos. El mar había quedado atrás, los egipcios también, pero delante no había caminos, solo desierto. Dios había liberado a su pueblo del yugo de Faraón, pero ahora comenzaba un proceso más profundo: sacar a Egipto del corazón del pueblo. 3 días caminaron sin encontrar agua. Bajo el sol abrasador, las gargantas se secaban, los niños lloraban y los adultos comenzaban a murmurar. Al llegar a Mará, encontraron un manantial, pero sus aguas eran amargas. La gente se amotinó. ¿Qué beberemos? Drenia Moisés clamó a Dios, y el Señor le mostró un árbol. Moisés lo arrojó al agua, y el agua se volvió dulce. Era más que un milagro, era una lección. Dios estaba enseñándoles que cada necesidad sería una oportunidad para conocerlo. Luego llegaron a Elim. Allí había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, un oasis en medio del desierto.
Pero no se quedaron allí. Dios los guió hacia el Sinaí, a través del calor, la sed y el hambre, y el pueblo volvió a murmurar: ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Aquí moriremos de hambre. Moisés volvió a clamar, y Dios proveyó, de una forma nunca antes vista. Al amanecer el suelo estaba cubierto de una escarcha blanca, fina como escamas. Era el maná. ¿Qué es esto? Drenia preguntaban. Era el pan del cielo. Caía cada día, excepto en sábado. Si recogían de más, se echaba a perder. Otra lección: dependencia diaria, confianza absoluta. Y al atardecer, bandadas de codornices cubrían el campamento. Carne y pan, día tras día. Y así caminaban. Pero el corazón del pueblo seguía oscilando entre la fe y la queja. Cuando no hubo agua en Refidim, volvieron a gritar: ¿Está el Señor entre nosotros o no? No era solo supervivencia, era un entrenamiento espiritual. Dios los alimentaba, los corregía y los preparaba. Entonces, un día, todo cambió. Llegaron al pie del monte Sinaí, una montaña envuelta en misterio. Moisés sabía. Ese era el lugar donde Dios le había hablado por primera vez. Allí el Señor llamó a Moisés a subir. Y desde la cima, Dios habló: Vosotros visteis lo que hice a Egipto. Os tomé sobre alas de águila y os traje a mí. Si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, un reino de sacerdotes, una nación santa. El pueblo respondió al unísono: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y entonces comenzó la preparación. Durante 3 días se santificaron, lavaron sus ropas. Nadie podía tocar el monte, ni hombre ni animal. Y al tercer día, el cielo estalló. Relámpagos, truenos, una densa nube sobre la cima y un sonido como de trompeta que crecía y crecía. Todo el monte temblaba y Dios habló, no con susurros, no en visiones, sino con voz audible. La tierra entera escuchó los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Cada palabra retumbaba como un trueno. Era más que una ley, era un pacto, un contrato sagrado entre Dios y su pueblo. Pero el pueblo tuvo miedo. No queremos oír más. Que Moisés hable con Dios y Él nos lo diga. Dios accedió. Moisés subiría solo. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la cima del monte, envuelto en fuego, tinieblas y gloria. Allí Dios no solo le entregó las tablas de la ley, sino que le mostró el diseño del tabernáculo, un santuario móvil para que Dios habitara en medio de su pueblo. Era el principio de algo nuevo. El pueblo de Israel ya no era solo un grupo de esclavos liberados. Ahora eran el pueblo del pacto, una nación con identidad, una comunidad guiada por un Dios vivo, una historia escrita por fuego y por gracia. Moisés llevaba ya semanas en la cima del monte Sinaí, disfrutando de una comunión íntima con Dios, quien le revelaba los detalles del tabernáculo, el sacerdocio y la santidad. Era el momento más sublime de su vida. Pero mientras la gloria llenaba la cima, en el valle comenzaba una tragedia. El pueblo empezó a impacientarse, preguntándose qué había sido de Moisés. La espera se convirtió en duda, la duda en temor y el temor en rebelión. Se acercaron a Aarón, el hermano de Moisés, y le exigieron: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros». No sabemos qué pasó con ese Moisés. Aarón, presionado, cedió y fundió sus aretes de oro para moldear un becerro. Y luego pronunció una frase que estremecería el alma: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». ¿El Dios del Sinaí reducido a un pedazo de metal? Construyeron un altar, ofrecieron sacrificios, comieron, bebieron y se entregaron a una orgía de desenfreno. Desde lo alto,
Dios interrumpió su comunión con Moisés. «Desciende ya», dijo con voz de ira contenida. «Tu pueblo se ha corrompido. Pronto se han desviado del camino. Se han hecho un becerro y lo han adorado». Y luego, una sentencia terrible. «Déjame. Mi ira los consumirá, y de ti haré una nueva nación». Pero Moisés no aceptó esa oferta. No pensó en su legado, sino en su pueblo. Cayó de rodillas y clamó: «Señor, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo? Vuélvete del ardor de tu ira. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob». Era una súplica cargada de amor, de fe y de memoria. Y entonces, algo inesperado. Y el Señor se arrepintió del mal que dijo que haría a su pueblo. Moisés descendió del monte. En sus manos llevaba las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios. Pero lo que vio al llegar lo desgarró. El pueblo danzando alrededor del becerro, como si nunca hubieran escuchado la voz del cielo. La furia estalló. Moisés arrojó las tablas y las rompió al pie del monte. Tomó el becerro, lo quemó, lo molió, lo esparció sobre el agua y obligó al pueblo a beberlo. Y luego se volvió a Aarón. «¿Qué te hizo este pueblo, que trajiste sobre él tan gran pecado?» Aarón, temblando, intentó justificarlo. Moisés no respondió. Su corazón ardía, no solo de ira, sino de tristeza. Entonces se colocó en la entrada del campamento y gritó: «Quien esté por el Señor, venga a mí». Los hijos de Leví se unieron a él. Ese día hubo juicio. Más de 3000 hombres murieron. Pero el alma de Moisés no descansó. Al día siguiente volvió a subir al monte, y allí pronunció una de las oraciones más audaces de la historia: «Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado. Pero si ahora perdonas su pecado, bien, y si no, bórrame del libro que has escrito». Estaba dispuesto a perderlo todo por su pueblo. Y Dios respondió: «Al que peque contra mí, lo borraré yo. Pero tú, sigue guiándolos. Mi ángel irá delante de ti». Dios no los destruyó, pero algo se había quebrado. La comunión sería distinta, el pacto herido. Y Moisés volvió a orar, más que nunca. El campamento seguía, pero algo había cambiado. El pueblo ya no danzaba ni reía. El aire estaba pesado. Dios había perdonado, pero su presencia no descendía como antes. La gloria se había detenido en la cima del monte. Moisés levantó su tienda fuera del campamento, llamándola el tabernáculo de reunión. Allí entraba solo, y cuando lo hacía, una columna de nube bajaba, y el pueblo se inclinaba desde la puerta de sus tiendas. Era allí donde el Señor hablaba con Moisés, cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Y un día, en esa conversación íntima, Moisés se atrevió: «Mira, tú me dices, guía a este pueblo, pero no me has mostrado a quién enviarás conmigo. Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame tus caminos, hazme conocer tu presencia». Y el Señor respondió: «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Pero Moisés no se conformó. Quería más. «Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá que he hallado gracia? ¿No es acaso en que tú camines con nosotros?» Hubo un silencio, y entonces Dios dijo: «Haré lo que me pides, porque has hallado gracia en mis ojos, y te conozco por nombre». Y ahí Moisés dio un paso más, una súplica tan profunda que congeló el tiempo: «Te ruego, muéstrame tu gloria». Era el clamor de un corazón que no se conformaba con milagros, ni con palabras, ni con promesas. Moisés quería ver al mismo Dios, su esencia, su rostro. Y Dios aceptó, pero con una condición. «No puedes ver mi rostro», dijo el Señor, «porque nadie puede verme y vivir, pero haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré mi nombre. Te pondré en una hendidura de la peña, y cuando pase mi gloria, te cubriré con mi mano, y luego quitaré mi mano, y verás mi espalda».
pero mi rostro no será visto. Moisés temblaba. Sabía que estaba por presenciar lo imposible. Al amanecer, subió nuevamente al monte Sinaí, solo, con 2 nuevas tablas de piedra, y allí, mientras el sol despuntaba en el horizonte, Dios descendió, no como fuego ni como trueno, sino como una voz, una proclamación, una revelación de su carácter más íntimo. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable. Moisés cayó rostro en tierra, adoró y volvió a suplicar: si he hallado gracia ante tus ojos, anda en medio de nosotros. Sí, somos un pueblo de dura cerviz, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómame por tu heredad. Y Dios renovó el pacto. Allí, en ese monte bañado por la gloria, el Señor volvió a escribir las tablas y le dio instrucciones sobre el tabernáculo, las fiestas, las leyes. Durante 40 días y 40 noches, Moisés no comió ni bebió. Solo estuvo en la presencia, y cuando descendió, su rostro resplandecía. No lo sabía, pero su piel brillaba con la gloria del Eterno, tanto que el pueblo temía acercarse a él. Tuvo que cubrir su rostro con un velo, porque la luz de Dios seguía en él. Había visto lo que ningún hombre había visto. Había estado donde nadie más había estado. Y desde ese día, Moisés ya no era solo el líder, era el intermediario, el amigo de Dios, el rostro humano más cercano al divino. Después de la renovación del pacto, Dios habló de nuevo a Moisés, esta vez con una instrucción clara y un propósito glorioso. Hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos. No sería una pirámide ni un palacio de mármol, sino una tienda móvil, un tabernáculo, diseñado no por hombres, sino por el mismo Dios, y cada detalle tenía un significado. Dios dio medidas exactas, materiales específicos, diseños simbólicos. Todo debía ser hecho tal como lo había mostrado en la montaña. Moisés convocó al pueblo y les pidió ofrendas voluntarias: oro, plata, telas, pieles, especias, piedras preciosas, y la respuesta fue asombrosa. El pueblo, antes idólatra, ahora entregaba con gozo. Cada uno traía lo mejor que tenía. Las mujeres tejían. Los artesanos trabajaban el bronce, el oro, la madera. Los corazones ardían. Dios había puesto su espíritu sobre 2 hombres especiales, Bezaleel y Aholiab, expertos en arte, diseño y construcción. Eran más que obreros, eran siervos llenos de sabiduría divina. Día tras día, el tabernáculo fue tomando forma. Primero el arca del pacto, un cofre de madera de acacia, recubierto de oro puro, con 2 querubines extendiendo sus alas sobre el propiciatorio. Ese era el trono de Dios en la tierra. Luego, la mesa para el pan de la proposición, el candelabro de oro con 7 brazos, símbolo de la luz divina, el altar de incienso, la fuente de bronce, el altar de los holocaustos. Después las cortinas, hechas de lino fino, púrpura, azul y escarlata, cada cortina tejida con querubines, simbolizando el cielo. El lugar se dividía en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo, y alrededor un atrio, todo medido con precisión celestial. El tabernáculo ya estaba listo. Dios habitaba entre su pueblo. La nube descendía, el fuego brillaba, pero aún existía una barrera: el pecado. El hombre común no podía entrar libremente al santuario. Había un velo, había santidad, y se necesitaba un camino para acercarse. Por eso Dios estableció el sistema de sacrificios, no para castigar, sino para purificar, no para alejar, sino para acercar. Cada sacrificio tenía su propósito. El holocausto, una entrega total. La ofrenda de cereal, una gratitud sincera. El sacrificio de paz, comunión con Dios. La ofrenda por el pecado, expiación con sangre. La ofrenda por la culpa, restitución y perdón.
La sangre era clave. Representaba vida, y solo una vida podía cubrir otra. El sacerdote, vestido de santidad, era el mediador. Ofrecía sacrificios diarios, y una vez al año entraba al lugar santísimo con sangre, esperando que Dios aceptara la ofrenda. Si salía con vida, el pueblo era perdonado. El otro macho cabrío, el chivo expiatorio, cargaba las culpas del pueblo y desaparecía en el desierto. Un símbolo poderoso, una sombra del cielo. Todo este sistema proclamaba una verdad eterna. Dios es santo, tú eres pecador, pero hay un camino, y ese camino es la sangre. Aquel ritual no era el final, era solo un anuncio, una profecía silenciosa, porque un día Dios mismo proveería el sacrificio perfecto. El desierto era largo, y el corazón del pueblo seguía siendo rebelde. Ni la ley, ni el tabernáculo, ni la gloria de Dios en el campamento habían cambiado la raíz del problema. El alma humana seguía buscando poder. Coré, levita y primo de Moisés, no estaba satisfecho. Servía en el tabernáculo, pero no era sacerdote, y eso le dolía. Se unió a Datán, Abiram y On, líderes de Rubén, y juntos reunieron a 250 hombres influyentes. Fueron ante Moisés con una queja disfrazada de igualdad. Todos somos santos. ¿Por qué se exaltan sobre el pueblo? Pero no era solo una protesta, era una rebelión contra el orden divino. Moisés no peleó, cayó sobre su rostro y propuso una prueba. Mañana el Señor decidirá quién es suyo. Cada uno debía traer su incensario ante el Señor. No era un debate, era una cita con Dios. Pero los rebeldes no recapacitaron. Acusaron a Moisés de tirano, de haberlos sacado de una tierra de leche y miel, como si Egipto fuera el paraíso. Al día siguiente, todos se presentaron. La nube descendió, la gloria de Dios se manifestó, y el juicio fue inmediato. Apártense de las tiendas de los rebeldes, advirtió el Señor. Moisés declaró: si mueren como cualquiera, no fui enviado por Dios, pero si la tierra los traga vivos, sabrán que despreciaron al Señor. Y ocurrió. La tierra se abrió. Coré, Datán, Abiram y sus familias fueron tragados vivos. El campamento huyó. Y luego, fuego descendió sobre los 250 príncipes. Dios habló con fuego y con tierra. El mensaje fue claro. No todo el que se levanta es escogido. No todo líder es siervo. Y el llamado viene de lo alto. Pero el pueblo seguía ciego. Al día siguiente, volvieron a murmurar, y una plaga comenzó a barrer el campamento. Aarón, el mismo que fue cuestionado, corrió con un incensario. Se puso entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Fue el sacerdote, el mediador, quien trajo misericordia. Entonces Dios selló su elección. Mandó a cada tribu a presentar una vara, 12 en total. La de Aarón representaba a Leví. Fueron colocadas ante el arca, y al amanecer solo una floreció, la vara de Aarón, llena de brotes, flores y almendras maduras. Una vara seca, que dio fruto. Dios dejó claro: el sacerdocio es mío, y solo yo llamo a quien me sirve. Esa vara fue guardada dentro del arca, como testimonio eterno de que el llamado de Dios no se disputa, se respeta. Los años pasaban. La generación que había salido de Egipto estaba muriendo poco a poco en el desierto, tal como Dios había dicho después del pecado en Cades Barnea. Pero el pueblo seguía siendo el mismo. Se acercaban a Cades otra vez, y como tantas veces antes, el agua escaseó, y el pueblo murmuró: ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos. ¿Por qué trajeron al pueblo del Señor a este desierto? Moisés y Aarón, agotados, se postraron ante Dios. Y una vez más, la gloria del Señor apareció. Dios dio una instrucción clara: toma la vara, reúne a la congregación y háblale a la roca ante sus ojos, y ella dará agua. Era una prueba no de poder, sino de obediencia. Moisés tomó la vara como se le había ordenado,
Reunió al pueblo frente a la roca y dijo con voz alterada: «Oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta roca para vosotros?». Y golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua salió, abundantemente. El pueblo bebió, pero Dios no estaba complacido. «No me creísteis», dijo el Señor, «para santificarme delante del pueblo. Por tanto, no entrarás a la tierra prometida». Era la sentencia más dura. Después de años de obediencia, un momento de ira le costaría la entrada a la promesa. ¿Por qué fue tan grave? Porque Moisés desobedeció una instrucción clara y se colocó a sí mismo en el centro de la acción. Era un acto sutil, pero profundo. Moisés, el más manso de los hombres, había fallado. Y el mensaje fue claro. No importa cuán alto estés, todos estamos bajo autoridad, y la santidad de Dios es sagrada. Sin embargo, aún con su error, Moisés no dejó de ser el líder. No perdió la confianza de Dios, pero pagó el precio. Y la roca, esa roca que dio agua, esa roca que fue golpeada en el pasado, ahora debía ser honrada con la palabra. Porque esa roca, según el apóstol Pablo, era Cristo, golpeada una vez y luego solo hablada. Era un símbolo celestial y Moisés, sin querer, lo había quebrado. El viaje por el desierto seguía, pero el corazón del pueblo no cambiaba. Una vez más murmuraron: «¿Por qué nos sacaron de Egipto? No hay agua, no hay pan, y este maná ya nos repugna». Despreciaron la provisión celestial, olvidaron la fidelidad de Dios, y entonces vino el juicio. Dios envió serpientes ardientes, venenosas y letales. El campamento se convirtió en caos, gritos, mordeduras, muerte. Desesperados corrieron a Moisés: «Hemos pecado, ruega por nosotros». Moisés oró, y Dios respondió con una orden extraña: «Haz una serpiente de bronce, levántala sobre un asta, y todo el que la mire vivirá». No había que luchar, no había que pagar, solo mirar con fe. La serpiente de bronce, símbolo del juicio, fue elevada como instrumento de salvación. El castigo fue contenido y transformado en esperanza. Siglos después, Jesús revelaría su significado. Así como Moisés levantó la serpiente, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. La cruz era la verdadera serpiente de bronce, y la fe, la mirada que salva. La sombra del final se acercaba. El pueblo estaba en las llanuras de Moab, cerca de la frontera con Canaán. El viaje, largo y desgastante, estaba llegando a su fin. Pero no todos entrarían. Dios habló a Moisés: «Toma a Aarón y a su hijo Eleazar. Suban juntos al monte Hor. Aarón morirá allí». El corazón de Moisés se estremeció. Su hermano, su compañero, su voz ante Faraón, el primer sacerdote, el mediador entre Dios y el pueblo. Moisés obedeció. Subieron al monte lentamente, en silencio. Dios le indicó que le quitara las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las pusiera a su hijo Eleazar. Un símbolo poderoso. El sacerdocio no moría, se transmitía, pasaba de generación en generación. Aarón, vestido ya de hombre común, se acostó y partió. Allí, en la cima del monte, el gran sumo sacerdote cerró los ojos y entró en la eternidad. Moisés y Eleazar bajaron del monte, y cuando el pueblo los vio y entendió lo que había sucedido, lloraron a Aarón por 30 días, no solo por la pérdida, sino porque sabían que una etapa había terminado. Mientras Israel acampaba en Moab, el rey Balac los vio y tembló de miedo. No podía vencerlos con espadas, así que recurrió a otra arma, la maldición. Mandó llamar a Balaam, un vidente famoso, con promesas de oro y honra. Pero Balaam fue claro: «Solo diré lo que Dios me diga». Y cuando subió al monte y vio al pueblo de Dios acampado, el Espíritu de Dios lo tomó. En vez de maldición, salieron bendiciones. ¿Cómo maldecir a quien Dios ha bendecido? Balac, frustrado, lo llevó a otro monte, otro altar, otro intento.
Pero Balaam volvió a declarar: Dios no miente, Él ha bendecido, y nadie lo revocará. Balac, desesperado, suplicó: Si no puedes maldecirlos, al menos no los bendigas. Pero Balaam no cedió. Solo hablo lo que Dios pone en mi boca. Y en una tercera profecía dijo algo más grande aún: Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará en Israel. Sin saberlo, profetizaba al Mesías. Balac fracasó, porque no hay hechizo que rompa el propósito de Dios. Cuando el cielo te ha bendecido, ningún poder humano o espiritual puede revertirlo. La tierra prometida estaba cerca, a un paso. Pero Moisés no entraría. Su misión no había terminado. Aún debía hablar al corazón del pueblo. Desde las llanuras de Moab, pronunció su despedida. Un discurso largo, profundo, grabado en el libro de Deuteronomio. Recordó el camino desde Egipto. Les rogó: recuerden el maná, recuerden el Sinaí, recuerden al Señor su Dios. Y les advirtió con ternura y firmeza: cuando vivan en casas que no construyeron, cuando tengan viñas, ganado y riqueza, no se olviden de aquel que los sacó de la esclavitud. Una frase se volvió himno. Escucha, Israel, ama al Señor con todo tu corazón. Moisés no solo les dio leyes, les entregó una identidad, una visión, una forma de amar y vivir como nación santa. Y como profeta, habló del futuro. Vendrán tiempos de rebelión, serán dispersados, pero si se arrepienten, Dios los recogerá. Y anunció algo aún mayor: Dios levantará un profeta como yo. A él escucharán. Sin saberlo, señalaba a Jesús, un eco profético que resonaría siglos después, en los caminos de Galilea. El momento llegó. Dios le dijo a Moisés: sube al monte Nebo, desde allí verás la tierra, pero no entrarás. Moisés, con 120 años, aún con fuerza y claridad, subió en silencio. Desde la cima Dios le mostró todo: Jericó, los campos de Judá, las montañas de Efraín, el mar Mediterráneo a lo lejos. Esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Dijo Dios: te la he dejado ver, pero no entrarás. Y allí, en la soledad del monte, Moisés murió. Dios mismo lo sepultó, y nadie hasta hoy sabe dónde está su tumba. No hubo pompa, no hubo funeral, solo el cielo como testigo de la partida del hombre que habló cara a cara con Dios. Israel lloró a Moisés 30 días. Un ciclo se cerraba. La era del desierto terminaba. Una nueva generación, guiada por Josué, estaba lista para avanzar. Pero Moisés, aunque no cruzó la tierra, no desapareció del plan eterno. Muchos siglos después, en un monte alto, cuando Jesús se transfiguró ante Pedro, Jacobo y Juan, ¿quién apareció a su lado? Moisés y Elías. El siervo de Dios estaba allí, en la tierra prometida, no como conquistador, sino como testigo del cumplimiento de la promesa.